Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura, y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Esto es, como ya se habrán dado cuenta, la Fundación Mítica de Buenos Aires. Y con este poema abre Borges su cuaderno San Martín. Yo lo elegí como apertura porque no solo me conmueven sus imágenes, sus barquitos pintados, su río de sueñera y de barro, sus ranchos trémulos en la costa, sino también esa visión típicamente borgiana de la realidad. Borges funda Buenos Aires, no donde dicen los archivos históricos, sino donde él la vio nacer, en esa casa de la calle Serrano, en barrio de Palermo. Su fundación mítica es personal, es particular, aunque la juzgue tan eterna como el agua y el aire. Y con este poema abrimos también nuestro quinto Café Literario de 2021, que va a ser un homenaje a uno de los más grandes, si no el más grande, escritor argentino, Jorge Luis Borges. Recordamos su nacimiento, 24 de agosto, y por eso es precisamente el Día del Lector en toda la República Argentina, en recuerdo y en homenaje a uno de los más grandes, no solo escritores, sino lectores, como él mismo se decía. Yo quiero agradecer la presencia de todos los que nos están acompañando, que nos siguen acompañando además, mes a mes, y que ya podríamos decir que son los parroquianos virtuales de nuestros cafés literarios. Algunos se acompañará con un cortado, otro con un cafecito, otro a lo mejor con un capuchino, todos tendrán algo.
en su mesa, en su casa. Y nosotros, con todo cariño, los recibimos a todos durante todo este tiempo. Y quiero agradecer, además, muy especialmente, la presencia de Jorge Emilia, que él aceptó así con toda generosidad esta invitación nuestra a participar de este café y a contarnos sus vivencias y a contarnos sus experiencias cuando lo conoció a Jorge Luis Borges. Y le damos no solamente nuestro agradecimiento, sino la bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido a nuestro café. Y bueno, queremos saber cómo estás. Bueno, gracias a ustedes, María Beatriz. Yo me siento muy contento. O sea, a mí me encanta que me inviten. Yo siempre voy. Y a nosotros nos encanta que vos aceptes. Pero bueno, eso es una cosa. También me ha encantado el hecho de poder estar con ustedes y compartir ninguna cosa tan especial que no sea una anécdota, ¿no? Sí. Estoy contento de tenerlo aquí con nosotros a Julio Gómez, con quien, digamos, hemos transitado paralelamente una vida, ¿no? Pero bueno, tal vez para él muchas cosas de las que yo pueda decir serán algo conocido. Pero es muy Hablar lindo, de de todas Borges formas, es recordar, ¿no? Recordar las anécdotas. Sí, hablar de Borges es un poco redundante. A veces yo te escuchaba y a mí me impresiona escuchar hablar de Borges fuera de la Argentina o aún dentro de la Argentina a quienes no son argentinos. Una vez de visita aquí en mi casa tuve una escritora cubana, Lourdes Tomás. Una cosa muy extraña, Lourdes vive en Miami, pero salió a bordo de un barco que su padre asaltó. Y bueno, lo raro es que ella no solamente es escritora, sino ganó el premio Casa de las Américas. Y hablando de Borges, justamente ella me decía que como estudiante de la Universidad de Nueva York había ido a una conferencia de Borges. Dice, lógicamente, dice, yo no tenía la entrada si había niveles de entrada. Bueno, a mí lo que me tocó era escuchar la conferencia en un pasillo. Y, o sea, eso puede darnos una idea del interés por escuchar a Borges que había en ese lugar. Pero aparte, ella me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y me dice que dentro del concepto, digamos, de la literatura anglosajona, digamos, enfocando a la literatura mundial, está un poco el ranking, ¿no? Ustedes saben que ellos siempre son muy de ver quién está en primer lugar, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Forma parte de la competencia. Entonces me dijo que en primer lugar lo tenían a Cervantes. Don Miguel de Cervantes y su Quijote estaban en primer lugar como una especie de semidios de la literatura. Yo suponía que el segundo sería para Guillermito Shakespeare, pero me dijo no, el segundo es Borges. Y eso realmente me impresionó vivamente. Pero esto es una anécdota circunstancial. Lo que yo puedo hablar de Borges refiere a un hecho lejano en el tiempo, pero Julio podrá
decirlo, muchas veces ha sido repetido por gente que no lo vivió, no lo conoció, y mal repetido, o sea, han contado una historia que no era la que se vivió realmente. La llegada de Borges a Santa Fe era una cosa media extraña, no porque no lo hubiesen invitado nunca, es más, a Borges lo habían invitado muchas veces, y siempre declinaba las invitaciones. Que de golpe Borges apareciera a dar clases a alumnos de un colegio secundario sonaba a medio una historia de no creer, ¿no? Bueno, la realidad es que Borges llegó para darnos clases a nosotros, que éramos alumnos de quinto año, y yo no me acuerdo si ustedes participaron, Julio, en parte de eso. Julio no tiene micrófono. Sí, Julio, lo que pasa es que debe estar apagado el micrófono. No, pero ahí lo abrí. A tu pregunta, las clases, yo estaba en cuarto año. Sí, estuvimos en una reunión en la Academia Santa Teresa de Literatura. Recordarás vos que vos integrabas, yo también integraba. Ahí sí tengo la memoria del hemiciclo donde conversábamos, y después también estuvimos en el famoso colegio de aquella época, el San José de Varoncitos. Ahí él dio una conferencia sobre la literatura gauchesca, te acordarás vos, Jorge, y nos sentó a todos los miembros de la academia y dijo: estoy muy contento de estar entre académicos. Esas ironías que tenía Borges, ¿no? Ya me robó una anécdota, así que corten el micrófono. Bueno, la idea es que nosotros, nuestro profesor de literatura, un hombre que fue cambiando de trabajo y hoy tiene uno en Roma un poco especial, era Jorge Bergoglio. Nos venía atosigando un poco con Borges. O sea, y nosotros teníamos que leer Borges y leer Borges y volver a leer Borges. Y un día, después de haber tenido la visita de María Esther Vázquez y Magister de Miguel, dijo que iba a venir un escritor a darnos unas clases de literatura gauchesca. Muy bien. ¿Y quién era el escritor? El escritor era Borges. Ah, qué bien, viene Borges. Yo siempre pensé que era mejor que viniera Graciela Borges, que en aquella época no tenía las injurias del tiempo encima, pero bueno, la cosa es que cuando le dije a mi padre, me miró así medio como, pero Borges, dice, Borges viene acá, sí, viene a darnos unas clases de literatura gauchesca. Y no sé si me tocó la frente para ver si tenía fiebre o qué. Me dijo, pero estás loco, ¿qué Borges? Digo, JLB, el que escribe en La Nación, que yo recorto los poemas de los rotograbados, y me dice, parece medio extraño esto. Dice, ¿cómo va a venir Borges a darles clases a ustedes? Bueno, ahí llegamos, ahí un poco entre la incredulidad de mi padre y un poco el hecho de que yo pensase que mejor era Graciela Borges, así que estábamos un poco complicados. La historia es que finalmente Borges llegó por la empresa Tata, llegó en ómnibus Borges. Y a mí me impresionaba eso, ¿cómo viene Borges en ómnibus? Cosas así, estos jesuitas podrían haber puesto alguna moneda más y comprarle un pasaje en avión. Bueno, la cuestión es que Borges llegó, se instaló en el Hotel Ritz. Un compañero tuyo era hijo del dueño. Y así que
allí estuvo los 5 días, creo que estuvo en Santa Fe, y nosotros de golpe nos encontramos con un hombre que, digamos, no causaba la menor atracción así cuando uno lo veía, pero era solamente empezar a hablar y empezar a crear mundos, a crear imágenes, a llevarse ese auditorio que tenía a un lugar que nadie sabía dónde era. Ese era un poco Borges, ¿no? O sea, a nosotros nos llamó la atención porque tenía esa capacidad de hablar, y no era que uno estuviese escuchándolo a Alfredo Alcón recitando algo, ¿no? No, era porque Borges tenía una voz así media silbante, media apagada, pero realmente él hablaba y nos cambiaba un poco todo. Lógicamente para nosotros fue una novedad, pero también lo fue para la ciudad de Santa Fe. Y lógicamente la llegada de Borges suscitó el interés, la avidez por escucharlo de un montón de gente. Pero los jesuitas habían dicho que Borges era su patrimonio, lo habían llevado ellos, así que por favor, no molesten, ¿no? Pero la gente seguía molestando, en especial en ese momento el gran interés era de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. La católica, claro. Y no había una buena llegada, digamos, entre los jesuitas y la Universidad Católica. La cuestión es que frente a tantas negativas, allá se fueron rodando por la calle Vicente López hasta el arzobispado a presentarle sus quejas a Monseñor Fasolino, su eminencia reverendísima, el cardenal Fasolino. Y bueno, a Fasolino no le quedó otra cosa que pedirle a los jesuitas que viesen la forma de que algún acceso tuviese esta gente. Y algún acceso tuvo esta gente. Lógicamente le cobraron entradas a todos. Borges volvió en avión a Buenos Aires. Y hay un hecho que yo no sé si lo recordarás, Julio, pero a mí me llegó profundamente. Yo no sé si ustedes estuvieron ahí o solamente estuvimos los de quinto año. Pero la charla de Borges fue en el Cine Garay, y lo que nos llamaba la atención es que a nosotros nos hicieron esperar en el patio de los Naranjos. Entró todo el mundo, y cuando nos dijeron que entrásemos, nos encontramos con que las primeras filas estaban vacías. O sea, las autoridades de la Universidad Católica estaban, yo no me acuerdo si a partir de la tercera o cuarta fila, cómo eran las cosas, y todo el alumnado y todo aquel que había querido pagar una entrada, en las primeras filas nos acomodaron a nosotros, los alumnos de la Inmaculada. Esto es un gesto jesuítico que el que quiera analizarlo puede hacerlo íntegramente. Son cosas que se van perdiendo un poco en el tiempo. Yo por eso lo que decía de estas anécdotas es que muchas veces son contadas por gente que las escuchó, de otros que las escuchó, del viejo problema del teléfono descompuesto. Bueno, esto es una de las cosas. La otra, que lógicamente la adelantó Julio, fue la visita que Borges hace a la Academia de Literatura Santa Teresa de Jesús.
El Colegio de la Inmaculada tenía una serie de academias. Yo realmente no tenía acceso a ninguna, solamente tuve acceso a la de literatura porque a mí me había tocado ser el primero de mi clase, pero empezando de atrás, digamos. Yo me llevaba a rendir hasta el recreo y siempre había estado en una situación crítica, ¿no? De no saber si el año siguiente seguía o no dentro del colegio. Cuando me presenté a la Academia de Literatura, oh, sorpresa, fui aceptado. No hacía la de química. Yo me presenté en química solamente para congraciarme con mi padre, que era ingeniero químico, pero nada más, sinceramente no tenía otro interés. Bueno, allí en la Academia de Literatura, que era la más antigua del colegio, era sin duda la más antigua del colegio, era más que centenaria en esa época. Y bueno, y ahí fue, digamos, esta aparición de Borges diciendo que se sentía cohibido por estar rodeado de académicos, ¿no? Los académicos teníamos entre 15 y 18 años, los más viejos, ¿no? Pero a mí me tocó, bueno, había algunos que ya iban con una serie de preguntas más o menos Claro, preparadas, qué sé yo, como algo que nos pudiera ampliar un poco. Claro. Yo recuerdo que le pregunté, no porque me hubiesen elegido, no. Yo le pregunté porque yo había leído mucho a Evaristo Carriego, y él tenía lógicamente un libro sobre Carriego, y me llamó la atención porque cuando le pregunté me dijo que ese era un libro que él no tendría que haber publicado, porque tenía miedo de que estuviera teñido de afecto. Y entonces me explicó, Evaristo, o sea, él no hablaba de Carriego, él hablaba de Evaristo. Evaristo era amigo de mi casa. Me llamó también me ha quedado grabada esa frase así, amigo de mi casa, ¿no? Porque no era amigo de mi padre, amigo de mi madre, amigo de mis hermanos, no, amigo de mi casa. Y bueno, entonces lo que explicó justamente, su temor era que estuviera teñido de afecto. Después hubo una serie de preguntas, una serie de cosas más o menos sobre lo que a él, dentro de todo, a él le impresionaban porque eran preguntas todas en relación a lo que había escrito, ¿no? Y él luego, digamos, justamente se planteaba cómo podía ser que jóvenes, tan jóvenes, pudieran haber leído tanto de su obra. Yo allí, digamos, mandé una de esas metidas de pata que son antológicas, porque Borges realmente no estaba del todo ciego. En España dirían no ve tres montado en un burro, pero lo que decía era que le costaba, o sea, yo creo que él se manejaba en un mundo de luces y sombras, no era muy nítido su visión. Y lo que a mí me había llamado la atención era que Borges tenía un reloj de bolsillo, uno de esos relojes de plata, de varias tapas. Ah, sí. Y resulta que él abría su reloj de bolsillo. Miren, yo voy a aprovechar, esta es una pastilla Juanola, pero bueno, él tomaba su reloj de bolsillo y se lo colocaba ahí,
en el ojo, abajo del ojo, qué sé yo. Yo no sé cómo en ese ángulo él podía ver algo, pero parece que veía. Entonces miraba la hora. En aquella época, algunos recordarán, habían salido las primeras lentes de contacto, que se llamaban pupilentes, que según dicen eran imposibles de soportar porque eran rígidas, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que, pero pupilente era la marca y era la novedad y era la lente de contacto. Y a mí me llamó la atención esto y le digo, pero señor Borges, lo suyo es como un reloj de contacto. Recuerdo que Jorge Bergoglio, que estaba lejos y no me hubiese pegado con algo, o el otro que estaba era Oscar Cepeda, otro jesuita, me miraron así como prometiéndome la muerte, ¿no? Pues yo me di cuenta en ese momento que había metido la pata, pero recuerdo que Borges quedó medio así, medio duro, y me pone una mano así en el hombro y me dice, pero qué bueno, dice, imagínese, dice, eso es una tortura sublime. O sea, de golpe pasábamos de la metida de pata descomunal a el elogio de Borges, y yo no sabía por qué era una tortura sublime. Entonces dice, piénselo de esta forma. Dice, un hombre al que le ponen dentro de su ojo y permanentemente, aun cuando duerme, aun cuando cierra los ojos, cuando aprieta los ojos, él ve la hora que pasa, dice, esa hora, sí, que uno va perdiendo, esa hora que ya no va a vivir. Yo me quedaba así, decía, y de esta metida de pata sale esto. Bueno, dice, piénselo, dice, con aquel adagio latino de una es última. Hay una hora que es la última hora, o sea, y el hombre tiene que estar pendiente siempre de esa última hora. Es una tortura maravillosa. Bueno, dice, tiene que escribir ese cuento. Bueno, yo quedé ahí un poco loco. O sea, primero, ¿quién puede escribir un cuento en base a un tema que le deja Borges? O sea, uno nunca va a decir, nunca va a tener el nivel que hubiese escrito él. La historia hubiese podido terminar allí, pero pasaron varios años, eso era 1965, 1973, yo vivía en Buenos Aires y un día entro por la Galería del Este y en uno de esos recovecos había una librería, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero en ese momento era una librería muy conocida, y en ese recoveco estaba la librería y había un barcito mínimo, 3 mesas, y en esto era la siesta, pasó así, miro, había un tipo que estaba sentado con una pila de libros y firmándolo. Lo miro así, digo, ese es Borges. Y digo, ¿qué hago? ¿Lo saludo? ¿No lo saludo? No, reconocerme no me va a reconocer, pero si yo le digo, bueno, perdido por perdido, aparte para mí era fantástico. Si alguien me preguntaba qué hiciste la tarde, nada, estuve con Borges. Así. Saludé a Borges. La cuestión es que me acerqué, lo saludé, le expliqué un poco cómo era que yo lo conocía. Y, me dijo, usted de Santa Fe, dice, siéntese, dice, tome un café. Digo, yo no le puedo mangar un café a Borges, me parecía una cosa terrible. Y entonces me dice, no, pero en serio, dice, total nos paga el librero. Dice, yo le firmo acá mis obras completas
y él se hace cargo de los cafés. Así que, bueno, entonces ahí tomamos un café. Él me habló mucho de Santa Fe, de aquel momento. Yo no sé por qué lo había, digamos, por qué lo había sentido tanto, pero me dice, a mí me llamaba la atención ustedes, dice que tan jóvenes hubiesen leído tanto de lo que yo había escrito, y después cuando recibí los cuentos, dice, impresionó un poco el hecho de que estuvieran todos medio pegados, tan llenos de vida y tan pegados a la idea de la muerte. Ese fue el punto. La cuestión es que yo le digo, bueno, sí, le digo, yo fui aquel del reloj en el... Me dice, ¿escribió el cuento? Sinceramente a mí me impresionó el hecho de que él se pudiese acordar de eso. No, era algo que yo no lo podía entender. Y me dice, le digo, bueno, le mentí, por supuesto, descaradamente le mentí. Le digo, mire, sí, yo la verdad es que he intentado, pero por ahí falta algo. Dice, sí, suele suceder. Sí, a veces nos falta una palabra, a veces nos falta un párrafo, a veces se nos pierde una idea, dice. Y a lo mejor aparece dentro de 40 años, o a lo mejor no aparece nunca, o aparece a la media hora, dice, nadie sabe qué pasa con esas cosas, dice, pero son cosas que suceden. Dice, bueno, dice, si usted lo escribe, tráigalo y me lo lee. Dice, porque a mí me interesaría. Digo, pero escúcheme, ¿y por qué no lo escribe usted? Porque van a decir que es un tema propio, eso de los ojos cerrados y no. Digo, bueno, pero usted ¿qué problema puede tener? ¿Qué le puede preocupar a Borges? ¿Qué es lo que diga la gente sobre Borges? Nada. Y me dice, no, usted escríbalo, ¿sí? Y lo trae y me lo lee. Y si pasa el tiempo y yo me he muerto, publíquelo, dice, porque a lo mejor lo puedo leer. Eso fue, digamos, Entre fue la una memoria, tarde, entre fue la una tarde memoria con... fantástica, entre esa memoria a la que aludiste y la ironía, eso tan típicamente borgiano, ¿no? ¿Quién puede negar que Borges podía haber dicho eso? Algo extraordinario. Bueno, eso es lo que a mí me Claro. impresionó realmente. Y la verdad es que nunca más lo volví a ver. Y no escribiste el cuento. Me falta una parte. Falta, ¿eh? Falta. Es asignatura pendiente esa. Alguna vez El cuento para será. Borges, porque donde esté lo va a leer. Bueno, y bueno, saltamos nuevamente para atrás. Borges estuvo en Santa Fe, se encontró con unos, con otros. Alguien tuvo algún encontronazo con él, no le gustó lo que opinaba sobre lo que decía. Pero bueno, la cuestión es que Borges pasó y se fue en avión. Volvió a Buenos Aires en avión. Para nosotros había terminado toda una anécdota un poco especial para unos, para otros intrascendente, porque Borges era una obligación, no era un placer. Bueno, en fin. Sí. Pasaron unos días y... no, perdón. Después de eso, después que se fue a la clase siguiente, Bergoglio nos dijo, bueno, ha sido
todo un éxito la avenida de Borges. Espero que hayan podido aprovechar lo que él ha dicho. Pero hay algo, dice, Borges hizo un pedido, dice, me dijo que le gustaría leer lo que ustedes escriben. Así que los que quieran entregar algo, tienen a partir de este momento 48 horas. Así que se ponen a escribir o buscan algo que hayan escrito y que valga la pena, lo presentan y bueno, y se hará una selección de lo que presenten y se enviará a Borges. Muy bien, yo busqué, tenía 2 cuentos ahí perdidos y tenía otro más que no me satisfacía para nada, pero bueno, metí los 3 y los llevé. A las 48 horas ya habíamos presentado todo lo que se podía presentar y quien llegó tarde perdió. Al día siguiente, Bergoglio me devolvió 2 cuentos y me dijo, con perdón de las damas, me dijo, no seas pelotudo. Dice, ¿cómo vas a poner sexo y violencia en un cuento escrito por un alumno del Colegio de la Inmaculada? Así que estos 2 quedaron afuera. Eran otros tiempos y bueno, era otra realidad. La cuestión es que, bueno, todos estos cuentos, que todo lo que había sido seleccionado tenía que ser tipeado porque, para quienes son mucho más jóvenes, les cuento, en aquella época no existían las fotocopiadoras. Entonces todo era mecanografía. Por lo tanto, abrieron 5 carpetas y pusieron 5 hojas con 4 carbónicos. Entonces, en la primera carpeta anotaron cuentos originales. En la segunda, cuentos, primera copia. Sí, hasta la 4ª. A Borges le mandaron la carpeta que decía cuentos originales. Y, bueno, feliz y contento. Ya Borges leyó los cuentos y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No. 10 o 15 días después, el rector del colegio recibió una carta de Borges, agradeciendo las atenciones recibidas, etcétera, etcétera, pero también refiriéndose a los cuentos escritos por los alumnos. Y entonces decía, este libro me ha parecido bueno. Y lo que yo querría hacerle un pedido. Si es que ustedes ya no han elegido alguna otra persona, sería poder prologar este libro. Lógicamente, Ricardo Farrell, rector de la Inmaculada, dijo, tenemos un libro escrito por nuestros alumnos y prologado por a partir de ahí apareció esto. Sí, Digamos, estos son los cuentos originales. Y bueno, toda una historia, ¿no? Realmente, porque yo de golpe, de ser la oveja negra, yo era el caracol de mi familia. Era el que se llevaba todas las materias y de golpe pasaba, como decía José Hernán Civils, uno de mis compañeros y
y coautor de los cuentos originales, pasaba a formar parte del paraíso de los prologados por Borges. Por Borges. Bueno, hasta ahí, en mi casa medio como que no lo podían creer. Tuve otro carácter. No me duró mucho tiempo porque al terminar el ciclo, Bergoglio me mandó a rendir literatura. Pero eso había fue... sido prologado por Borges. Bueno, ¿Cómo sí, puede pero... ser que un prologado por Borges vaya a rendir literatura? Bueno, sí, pero era que yo tenía que presentar un trabajo y yo estaba más interesado en organizar los festejos del fin del bachillerato que en presentar las... Aparte, Bergoglio lo había corregido 2 o 3 veces. Así que era una exageración lo que me pedía. Bueno, la cuestión es que me fui a rendir. Mis padres no sabían qué hacer, si ponerse ceniza en la cabeza o algo así, para ir a disculparse. Bueno, finalmente tuve un examen que para mí fue poco herético, porque fue la primera vez que no le pedía ni a la Virgen del Milagro ni a nadie que me ayudase, porque sabía todo lo que había que saber. Y bueno, y saqué bolilla y para colmo me tocó que estuviera el rector Bergoglio y Oscar Cepeda en la mesa. Y me dijeron que no, yo no iba a sacar bolilla, yo tenía que hablar de todo el programa. Así que bueno, hablé de todo el programa, un poco, pero volvamos a Borges, que es lo que nos ocupa hoy. Y realmente yo creo que fuimos muy, ¿cómo les podría decir? Fuimos muy afortunados. Yo no sé si... Yo he hablado con todos mis compañeros, todos los coautores de los cuentos originales, y lógicamente hoy uno lo lee y dice, ¿quién escribió esto que firmo yo? ¿No? Porque éramos adolescentes. O sea, tenemos una vida encima, pero siempre está un poco esa historia de... son los prologados por Borges. Decía, no se equivocaba Pepe Civilsa al decir que formábamos parte de un extraño grupo de elegidos, ¿no? A mí nunca me afectó demasiado. Bueno, puedo mentir y puedo no mentir. Después que terminé el colegio, justamente en el verano del 66, ¿ya? Yo me acuerdo que era para los carnavales. No sé a dónde era que iba con un amigo mío y de golpe se encuentra con una amiga de él que estaba con otra chica de esas que están fuera del cálculo de cualquiera. Realmente muy mona, qué sé yo, pero algo inalcanzable. Entonces decía, mira, él es Jorge Emilia. Me dijo, ¿vos sos Jorge Emilia, el escritor? Y me quedé helado porque fue la primera vez que me lo dijo alguien. Y más cuando, si me lo decía ella, ¿no? Sinceramente, no, era una cosa espectacular. Así que eso se lo debo a Borges también. creo que hay que ser agradecido en ese sentido. Pero ahora bueno. yo digo, ¿no? Jorge, con el paso del tiempo, ¿cómo dimensionás en un año
conociste a dos de las personas que después fueron centrales en nuestro país, ¿no? Porque Sí. uno era Borges, que fue universal, y de pronto el otro llega a tener la categoría de papa, el mayor líder de todo el mundo, ¿no? Y tuviste Bueno, como esa bendición de haberlos conocido y de haber tenido contacto con ellos. sí, Maravilloso. yo creo que, no sé, yo no sé si se llama suerte, si se llama como se llame, Destino. no tengo idea. A mí lo único que les puedo decir, o sea, yo con Jorge Bergoglio tuve y tengo una muy especial amistad. Eh, yo lo quiero mucho, opino diametralmente opuesto a él en muchísimas cosas. Eh, pero, pero realmente creo creo que si uno lo ve desde el punto de vista de la docencia, eh, él hizo mucho por nosotros, por un lado. Julio, vos lo podés decir, vos has sido profesor tuyo también, y realmente creo que es un tipo de excepción. A mí me pasó una cosa muy divertida. Bueno, yo cuando cumplimos 25 años de bachilleres, dije, bueno, nosotros nos reuníamos cada 5 años y nos contábamos las mismas cosas que nos habíamos contado 5 años antes. Eh, Alguno no se acordaba, pero el otro le decía, pero vos dijiste tal cosa. Ah, sí, ahora me acuerdo. Bueno, más o menos. Toda esa injuria del tiempo, ¿no? Bueno, y cuando habíamos cumplido, cuando habíamos cumplido las bodas de plata, yo volví a Salta en un ómnibus. Y a último momento había puesto en un bolso de mano así una campana que habían puesto como souvenir, digamos. Ya me la estaba olvidando y la puse. Y en cada bache del camino la campana sonaba, ¿no? Y yo decía, pensaba en eso y decía, bueno, cuando pase el tiempo, un día, para saber cómo nos llamamos, vamos a tener que mirar el documento de identidad. Y todas estas cosas se habrán perdido. Y entonces, cuando llegué, me puse a escribir una anécdota, así. Yo ya tenía una computadora. Bueno, abrí una carpeta y en esa carpeta iba cada cosa que me acordaba así de golpe, aunque fuera un borrón, una cosa, lo ponía. Y fueron pasando, y lógicamente cuando uno hace una cosa de esas, parece que genera, digamos, otro tipo de recuerdos, abre otro cajón de la memoria. No sé, son esos mecanismos que yo nunca voy a entender. Y bueno, yo fui juntando anécdotas, historias así, aún parte de esto que les he contado de Borges. Y resulta que cuando vamos a cumplir 40 años de bachiller, digo, uy, yo podría hacer una fotocopia de las cosas que tengo acá y repartirla a los que vayan. Entonces se me ocurre, bueno, entré a sacar así, a imprimir lo que estaba más o menos, pero eran borradores, ¿no? No era una cosa terminada, tampoco me iba a poner a terminarla. Imprimí todo eso, lo metí en un sobre y le puse una nota a Bergoglio. Digo, Jorge, vamos a cumplir 40 años. Y se me ocurrió que podría hacer una fotocopia de estos para los nostálgicos que vayan. ¿Por qué no me haces unas líneas para presentarla? ¿Qué es eso? Claro. Y se la mandé. Al día siguiente,
lo primero que veo es que se había muerto Juan Pablo II. Que bueno, este hombre se fue a Roma y los papeles se fueron al infierno, punto, se terminó la historia. Ya no tengo de qué preocupar. La cuestión es que Bergoglio volvió y me llama por teléfono. Me dijo una barbaridad, dice, pero me has hecho morir de risa, digamos, no eran las palabras justas. Dice, ¿cómo vas a escribir eso? Y bueno, pero ¿cómo voy a escribir eso? ¿Qué sé yo? No, dice, pero Jorge, eso no sirve para una fotocopia. Digo, vos te volviste cardenal y malo. Le digo, ¿por qué? La fotocopia se puede hacer del boleto del ómnibus, no jorobemos con esto. Bueno, y me dice, no, eso es un libro. Vos estás loco, qué sé yo. Bueno, y ahí empezamos a pelear. Tuvimos largo tiempo, es difícil pelear con los piemonteses, ¿no? Y bueno, finalmente cuando vi que perdía, le dije, bueno, yo lo voy a escribir al libro, pero vos tenés que prologarlo. No, no, si vos no lo prologas, no hay libro. Bueno, sí, lo prologo, dale, va. Finalmente me senté a la computadora a reescribir todas las historias y bueno, se lo mandé. Salió al año siguiente, recién el libro. Yo sinceramente no quería correr en ese momento con los gastos de un libro. A ustedes no tengo que contarles, digamos, las vicisitudes de quien quiere editar algo de propia obra, ¿no? Exacto. Yo tenía 3 hijas y unas cuentas muy grandes. Bueno, en fin. Pero al año siguiente me dijo, no, yo consigo un sponsor, vos no te hagas. Fantástico. Al año siguiente salió este libro. Salió de la edad feliz, ese. De la edad feliz. De la edad feliz, ese. Por eso pasa una cosa. Un día, después que lo habían elegido papa y qué sé yo, bueno, 5 de la mañana suena el teléfono. ¿Quién será? O sea, lógicamente a uno le suena el teléfono a esa hora y piensa siempre mal, alguna historia, algo fiero que ha pasado. Sí. Entonces, un tipo en italiano me dice, dígame, ¿usted sabe si hay algún otro prologado por Borges y por el Papa? Yo, escúchame, digo, acá son las 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo. Ah, pero ahora está despierto, contésteme. Entonces le digo, ¿le puedo contestar en italiano? Sí. Bueno, vaffanculo. Le digo, bueno, ahora le voy a decir la otra. No sé si hay otro, pero tenemos distintos usos horarios y hay 5 horas de diferencia en esta época del año. Estaba llamando desde las 10 de la mañana ya. Lógicamente, para él, acá son las 10 de la mañana, es una hora prudente. Sí, le digo, sí. Para llamar en Italia. Bueno, esa fue un poco la historia. Pero realmente no, o sea, aún por eso justamente un periodista italiano me preguntaba sobre eso. Yo no tengo la más pálida idea de este tema, ¿no? Pero a lo mejor he coincidido yo, pero no ha sido por bueno, ha sido por suerte nomás. Es como el que le tocó el Kini, no es porque era un dotado, sino porque estaba en el momento y en el lugar justo. Eso ha sido un poco la historia nuestra con estas cosas. Sí.
A mí me impresiona mucho la historia, o sea, digamos, en el caso de Borges, yo creo que los que, vos Luis lo podés decir, de que hemos estado un poco ahí, los que hemos leído, porque, qué sé yo, uno puede estar en 1, 2, 10 conferencias, pero realmente yo creo que uno digamos, no sé, para mí Borges está acá. Y lo que tiene este libro totalmente desarmado es que yo acá iba metiendo lo que recortaba de La Nación. Lógicamente ya no estaba en el libro, porque el libro es una edición de 1964. Y es un poco una de las cosas que le dije cuando estuve con él tomando ese café. Digo, pero escúcheme una cosa, usted está firmando sus obras completas. Un poco para pelearlo, porque si no, no tenía gracia. Le digo, pero ¿no va a escribir más? Y entonces se rió y dice, no, que 64. ¿qué? 1964 y no iba a escribir Sí, más. no, pero esto era cuando él estaba firmando las obras completas en 1973. Digo, no va a ¿Eso fue escribir en qué año, Jorge? 73. 1973. Entonces me dice, en todo se miente. Dice, pero es que esto es cosa de los libreros, dice, los editores son seres así, que inventan cosas, porque ¿cómo van a decir que son mis obras completas? Yo le dije, cuando me dijeron, vamos a editar sus obras completas, le dije, yo no me pienso morir. Bueno, también tenía, es un poco, yo creo que son cosas, pero Claro. nuevamente hay un factor que yo creo que hay que tener en cuenta en el caso de Borges, y es que era un hombre que también tenía sentido del humor, a Sí, su sí. manera, en su forma, pero toda esa ironía, todo La ese ironía. juego que él hacía, en ese sentido es maravilloso, ¿no? Eh, Sí. la gente muchas veces no lo capta así. En aquella puja que había en los años 60, 70, entre los que seguían a Borges y los que seguían a Sábato, yo no sé, pero el plan, o sea, a mí, Sábato, yo leí bastante de Sábato, hasta un libro perdido de Sábato que me prestó en Santa Fe Ángel Meinet, que Sí. era El del hombre, Centro nosotros le Observadores del decíamos Espacio. el hombre de los techos, le decíamos, que vivía, sí, vivía a una cuadra de mi casa y siempre lo veíamos por los techos, porque siempre fue un fanático de toda la Y astrología, la bueno, astronomía y él descubrir me los prestó, planetas. él me prestó un libro de Sábato de cómo Ah, fabricar un telescopio. has visto, O claro. sea, Sábato como físico, ¿no? Como profesor de física. De Y física. bueno, pero a mí me parecía, el tema de Sábato era que Sábato, yo lo escuchaba hablar a Sábato, y uno terminaba con el alma en los zapatos, era una cosa media eh, aplastante, ¿no? O sea, esa, Pesimista más bien. esa tristeza La permanente, tristeza. no sé, a mí en ese sentido me complicaba un poco. Eh, Ahora, justamente, la Fundación Borges me pedía, ellos querían hacer una reedición de los cuentos originales para promover la literatura o el ejercicio de la escritura en los colegios secundarios.
Claro. Bueno, yo les he dicho que sí, pero realmente lo que pasa es que todo el mundo está de acuerdo. Yo no tengo ningún tipo de problema que lo eviten, pero somos 8 y ellos necesitan 8 cosas firmadas. Así que es un lío realmente. Claro, claro. Yo tenía ganas de firmar por los 8, no sé. Pero totalmente Nadie puede ilegal. decir nada. Pero Total, vamos a hacer. No, después porque interviene el Papa y ya está. no, lo que pasa es que, bueno, en cierto modo es cierto. O sea, yo hablaba con un abogado y me decía que no se puede utilizar el título cuentos originales si no están los 8 autores, Claro, claro. y no se puede reeditar el libro si no está autorizado por los 8. Por todos los otros, exacto. En 2007 hicimos una reedición de los Ajá. cuentos originales y a pedido de Bergoglio. Y entonces me llamó y me dice, che, dice, yo quiero que hagamos una reedición de los cuentos originales. Y yo, pero ¿estás loco? Le digo, ¿qué? No, no, yo quiero que hagamos la reedición y ya está. Le digo, bueno, y si vos ocupate. Ay, le digo, ¿y cómo? Ah, no sé cómo hacer, pero ocupate, es problema tuyo. Bueno, sí que fue problema mío, pero en ese momento pude juntar a los 8 y que Y cada uno lograrlo, me firmase una autorización, claro. aunque como no había tiempo, yo hice 8 autorizaciones y las firmé yo y se las llevé al editor, que me dijo que si yo quería que íbamos a ser compañeros de celda, o que parecía que eso era una forma de delincuencia, pero bueno, bueno, ya estaba. Y finalmente salió, pero bueno, llegó todo Estás así. libre. Yo de todas maneras creo que, o sea, pienso que ninguno de nosotros tiene problemas en que esto salga. Yo, sinceramente, cada vez que lo he leído, decía, ¿quién habrá escrito esto realmente? Porque uno no reconoce a aquel adolescente que fue. Aquel adolescente, es cierto, claro, claro. Bueno, esto así, a grandes rasgos, es lo que yo les puedo decir sobre Borges y sobre Sí, esta sí. experiencia. No sé, lógicamente a lo mejor hay mil cosas que puedo olvidarme. Yo preferiría que si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, yo estoy dispuesto a contestar lo que sea. Lo que Sí, sepa, no, se los no, diré, y pero lo que no, lo inventaré. lo que nos has transmitido hasta ahora son unas experiencias realmente bellísimas, enriquecedoras, una cosa maravillosa, realmente haber tenido esa experiencia directa, ¿no? Es inolvidable, verdaderamente es inolvidable. Yo quiero agregar una cosita porque vos no querías que se dijera nada sobre tu currículum. Entonces yo te dejé hablar, ¿no es cierto?, todas tus vivencias, tus experiencias, pero para quienes no te conocen, yo voy a decir, Se te cortó el... Está sin sonido. lo anterior no se escuchó, no No. se Bueno, quiero decir que vos no querías que se dijera nada de tu currículum y entonces yo me callé, no dije nada y te dejé hablar. Pero algunas cosas me parece que uno podría decir. Por ejemplo, que aparte de escribir de la edad feliz, que esto lo mostraste recién, ¿no? Y que son las memorias de aquellos hermosísimos años en el Colegio de la Inmaculada, y que además fue prologado por Bergoglio,
lógicamente ha tenido una difusión muy grande en las editoriales, también por este prólogo, ¿verdad? Pero vos tenés otro libro también que se llama Mar de Tiempo, y que ese libro tiene una versión, una traducción al inglés, que la hizo una santafesina, Elina Di Leo, ¿no? Exacto. Y que además sabemos, así algún pajarito nos contó, que estás incursionando en la lengua italiana y que escribís en el Osservatore Romano sobre diversos temas, ¿no? Y que además continúas con la poesía, que hasta ahora nos dijiste que habías escrito relatos, pero que continúas con la poesía, y sobre todo en italiano. Eso yo quisiera agregarlo para quienes no conocían toda tu trayectoria, ¿no? Sí, bueno, para mí el italiano ha sido como una, ¿cómo te podría decir? Como un descubrimiento, ¿no? Una lengua encantadora. Pero yo nunca había pensado escribir italiano. O sea, mis caminos siempre son como a contracorriente. Y yo me metí en el italiano por culpa de un amigo que me trajo un libro de Giuseppe Ungaretti. Y me encantó Ungaretti. Y resulta que después, imposible que no te encantara Ungaretti. y después de eso conseguí un libro de Ungaretti, porque yo decía, pero yo quiero un libro de Ungaretti en italiano. Y conseguí un libro bilingüe. Y después, después seguí con Dino Campana y con Salvatore Quasimodo. Y bueno, un poco todos los muchachos de aquella época. Los herméticos. Me fascinaba mucho Uh-huh. o sea, y yo medio como que los leía en italiano, los leía en español, leía la traducción, me peleaba con los traductores. Bueno, seguramente, seguramente te ibas a pelear con los traductores. Y bueno, no, en esto que decías de Mar de Tiempo fue un plato porque, digamos, eso fue una locura de Elina Di Leo. Me escribió un día diciendo, estuve viendo un libro tuyo, qué sé yo, y dice que me lo prestó tu prima y le saqué fotocopia. Le digo, eso no se hace. Bueno, y, y de ahí en más me dice, ¿crees que lo traduzco? Le digo, ¿cómo te vas a poner a traducir poesía? Eso denota un grado de locura superior a lo normal, digamos. No es para un loco corriente, hay que ser loco en serio para traducir poesía. Y bueno, así que fue una lucha porque Mar de Tiempo tiene mucha terminología náutica. Entonces era un lío. Yo siempre me voy a acordar de la palabra derrota porque, digamos, ella lógicamente le estaba traduciendo como pérdida, y no, y era, digamos, dirección. Entonces, bueno, pero como eso tuvimos un montón de cosas. Y justamente yo estaba con toda la lucha sobre los originales aquellos, y había estado aquí esta Lourdes Tomás. Se los hago ver a ella y me dice, oye Jorge, que tú no sabes nada de inglés. Dice que esta mujer, dice, tiene mucha sensibilidad y que, bueno, salió a defenderla y a pelear contra mí. ¿No? Pero así que en ese sentido también ha sido una experiencia, ¿no? Y
Sí, sí, ya lo Pero creo. fue un libro que tuvo sus problemas, ¿no? Porque ese libro nace de la locura de José Hernán Civil, que lo presentó al Instituto Iberoamericano de Berlín, en un momento en que estaban organizando una jornada de la nueva poesía argentina. Entonces, Sí, sí. los alemanes le preguntaron, pero esto ya está editado. Pepe Civil, argentino, jamás le iba a decir que no, le dijo, está en diagramación. Entonces, resulta que 3 meses después me llegó una carta invitándome a presentar el libro en Berlín. En el año 2001, si alguien tiene alguna idea de la crisis del 2001, se podrá dar cuenta de cuál era la situación. Sí, claro, era difícil. Así que yo no pude viajar. Ellos permitieron por primera vez que no lo presentase el autor, sino lo presentase otra persona, en este caso fue Pepe Civil. Claro, claro. Después de eso, en el año 2006, cuando yo presento en Santa Fe de la Edad Feliz, la provincia me ofrece, cuando les digo que yo tenía otro libro que estaba escrito tenía una edición bilingüe, me ofrece hacer una edición. ¿Para qué? Para toda la provincia, no importa, para todos los institutos de inglés. Entonces, Claro, claro. bueno, qué maravilloso. Bueno, eran 15.000 ejemplares, fantástico. Bueno, pero el problema es que también eran épocas eleccionarias y de los 15.000 pasamos a 5.000, de los 5.000 pasamos a 3.000, de los 3.000 pasamos a 1.500 y después Y después hicieron tampoco. 500. Y después tampoco. Así que finalmente lo presenté aquí en Salta hace 3 años, no sé, porque yo con este tema de la pandemia he perdido la noción del tiempo. Sí. Tanto tiempo encerrado, sinceramente, no. Jorge, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirles a los que asisten, que vayan pensando si quieren algunas preguntas, ¿no es cierto? Y no sé, yo diría lo siguiente, como siempre tenemos previsto un intervalo musical, si te parece bien, escuchamos no sé si les parece bien a los demás, ¿verdad? Escuchar este intervalo musical, y mientras tanto, si alguien quiere pensar en alguna, tenemos previsto también que alguien pueda leer algunas poesías de Borges, no sé cómo lo ves vos, porque vos sos el protagonista. Yo he hablado demasiado por ahí. Pero vos sos el protagonista, entonces yo consulto. No, decidan ustedes, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, el que se encarga de esta parte, de subir la parte musical, es nuestro administrador, Ricardo Plan. No sé, Ricardo, si lo tenés a mano para hacer esta breve pausa. Cuentan que fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal,
con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá sido como él, ni en el amor ni en la guerra. Sobre los huertos y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte lejana en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Nunca el coraje es peor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Gracias, la verdad, bellísimo esta milonga para Jacinto Chiclana. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Teníamos previsto la lectura de algunos textos de Borges como un homenaje, ¿no es cierto?, al gran escritor. Y no sé si les parece bien que escuchemos algunos de estos poemas, algunos de estos textos. Me gustaría escucharte, Pilar, que vos tenías que retirarte. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Y lamento tener que retirarme, tengo un examen de italiano que no puedo posponer. Entonces, gracias por darme el primer turno. Un gusto escucharte, Jorge. Gracias. Simplemente quiero contarles que voy a hacer una mínima reflexión sobre lo que ocurrió durante los meses de junio y julio de 1977 en el Teatro Coliseo de Capital Federal. Fue que Jorge Luis Borges dictó una serie de conferencias, 7 conferencias, en donde abordaba los temas que más lo interpelaban. Es decir, entre otros, la Divina Comedia, la poesía, la cábala, la ceguera y la pesadilla. Estas conferencias, dadas durante 7 noches, fueron llevadas al formato de libro bajo el título de, justamente, 7 noches, por el Fondo de Cultura Económico en 1979. Recorté de la conferencia llamada La pesadilla algo que es a la vez un microrrelato y una reflexión, creo, de teoría literaria. La pesadilla. Recuerdo, dice Borges, cierta pesadilla que tuve. Ocurrió, lo sé, en la calle Serrano. Creo que en Serrano y Soler. Salvo que no parecía Serrano y Soler. El paisaje era muy distinto. Pero yo sabía que era la vieja calle Serrano, de Palermo. Me encontraba con un amigo que ignoro. Lo veía y estaba muy cambiado. Yo nunca había visto su cara, pero sabía que su cara no podía ser esa. Sí, estaba muy cambiado y muy triste. Su rostro estaba cruzado por la pesadumbre, por la enfermedad, quizá por la culpa. Tenía la mano derecha dentro del saco. Esto es importante para el sueño.
Yo no podía verle la mano que ocultaba del lado del corazón. Entonces lo abracé. Sentí que necesitaba que lo ayudaran. Pero mi pobre fulano, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambiado estás? Me respondió, sí, estoy muy cambiado. Lentamente fue sacando la mano. Pude ver que era la garra de un pájaro. Lo extraño es que desde el principio el hombre tenía la mano escondida. Sin saberlo, yo había preparado esa invención, que el hombre tuviera una garra de pájaro y que viera lo terrible del cambio, lo terrible de su desdicha, ya que estaba convirtiéndose en un pájaro. También ocurre en los sueños. Nos preguntan algo y no sabemos qué contestar. Nos dan la respuesta y quedamos atónitos. La contestación puede ser absurda, pero es exacta en el sueño. Todo lo habíamos preparado. Dice Borges, llego a la conclusión, ignoro si es científica, de que los sueños son la actividad estética más antigua. De 7 noches. Bien, Pilar. Muchísimas gracias, hermoso. Gracias. Tenemos a Cacho Agú, que también había preparado. A ver. Sí, acá estoy. Sí, Cacho, te escuchamos. Bien. Siempre me llamaron la atención los prólogos que Borges hace a su propia obra, ¿no? En 1987 MC edita precisamente la obra completa de él, pero ya no estaba. Pero él había hecho el prólogo anteriormente y dice esto: el sabor de la manzana, declara Berkeley, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, diría yo, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura. Esto acaso no es nuevo, pero a mis años las novedades importan menos que la verdad. En 1969 también, en una reedición de Fervor de Buenos Aires, que la escribió por allá en 1923, escribe esto: no he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió, ya era esencialmente. ¿Qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y las claridades. Bueno, esos dos textitos que pude sacar de los prólogos de Jorge Luis y que los comparto. Gracias, gracias, Cacho. Vamos a seguir con el orden. Ahora le escuchamos a Susana Crudeli. Hola. Voy a leer La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado
el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Gracias, Susana. Le escuchamos a Lucrecia. Bueno, yo elegí, me gustan mucho los sonetos de Borges. En este caso voy a leer Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente rosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Bellísimo, bellísimo, gracias, Lu. Bueno, la escuchamos a Sandra Gudiño. Hola Jorge, muchas gracias por esta tarde de tanto aprendizaje. Yo elegí el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? ¿De un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Gracias, bellísimo. Escuchamos a Teresa Busonato. Bueno, primero gracias Jorge por lo que has compartido. Maravillosa tu vivencia y nos las has hecho vivir. Elegí los justos.
Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Ay, bello. Gracias, Tere, bellísimo. Y lo escuchamos a Ernesto Mesa. Bueno, yo voy a leer Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Bien, hermoso el ajedrez. A ver, Jorge, Nasser, ¿qué elegiste? Chistes. Elegí El Gaucho, un poema que Borges escribe en el año 1964 y que dice así: hijo de algún confín de la llanura, abierta, elemental, casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo. Murió en reyertas de Baraja y Taba. Dio su vida a la patria que ignoraba. Y así perdiendo, fue perdiendo todo. Hoy es polvo de tiempo y de planeta. Nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida. Fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza o de Rivera. Lo mismo da.
fue el que mató a la Prida. Dios le quedaba lejos, profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron. En los alzares de la Montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria, que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris, que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya aclarece la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo, soy gaucho, fue una suerte, no imaginar la suerte de los otros, no menos ignorantes que nosotros, no menos solitario, entró en la muerte. Ay, qué hermoso, bellísimo. Bueno, quiero decirles a todos que realmente hermosísimas las poesías o los prólogos que han elegido, o lo que eligió Pilar también, un fragmento de esa conferencia sobre pesadillas. Realmente es un placer haber escuchado todas estas obras de Borges, como ha sido un placer haber escuchado todas las vivencias, maravillosas vivencias de Jorge Emilia en sus años allá adolescentes y en contacto con el gran maestro Jorge Luis Borges. Les agradezco inmensamente, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para Jorge Emilia, posiblemente nosotros tengamos que ir cerrando esta grabación porque hay un tiempo, ¿no es cierto?, que se nos permite, pero antes de cerrar la grabación, de todo corazón quiero agradecerles que nos hayan acompañado, que nos sigan acompañando y por supuesto que seguiremos invitándolos en todos los cafés siguientes. Cuentan que fue en Valvanera